hermanos, yo quiero que usted se ponga de pie, extienda sus manos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Yo tengo una expectativa grande, hermanos. ¿Cuál es mi expectativa? Yo quiero que Dios nos hable hoy. Amén, hermanos. Y que use a Gabriel, hermanos, que use a este hombre para que pueda hablar a nuestra vida. Amén. Y yo le quiero pedir, usted sabe que las manos son como sensores, hermanos. Extienda usted sus manos. Vamos a orar para que el Señor use la vida de Gabriel. Amén. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Y en esta mañana, Dios, queremos poner en tus manos la vida de Gabriel, Señor Jesús. Gracias, Padre. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que tú le uses, Padre, como un conducto, Padre, como un conducto mediante el cual puede fluir tu palabra, Dios, mediante el cual puede fluir tu unción, Señor, tu palabra de ciencia y sabiduría, Dios, para la congregación. Que tú puedas hablar a nuestro espíritu, Señor, que puedas hablar a nuestro corazón, Dios, que tú puedas conectar con nosotros, Señor, a través de tu palabra, y que el instrumento sea mi hermano Gabriel, Señor. Yo lo pongo en tus manos, Señor Jesús, y como dijese tu palabra, quema con un carbón encendido, Dios, sus labios, Dios, y que pueda ser un vocero de la palabra, que pueda hablar en tu nombre, Señor, que pueda hablar tu voz, Señor, y tu palabra para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, y te damos las gracias también en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Sí, acá está bien, gracias. Ok. Sí, cupo. ¿Cómo están? Me da gusto verles. Voy a pedir disculpas por anticipado, porque muy probablemente no sea muy políticamente correcto hoy. Pero como dicen por ahí, si ya me conocen, ¿para qué me invitan? De entrada, es realmente una sensación extraña, porque todavía seguimos asimilando muchas cosas. Y bueno, de entrada hoy se han roto para algunos de ustedes dos mitos. Uno es que no vengo todo de negro por el luto, sino porque el mito número uno dice que supuestamente te ves más delgado todo de negro. Pero no siempre aplica, se rompe el mito uno. Y para los que no me conocen de mucho tiempo, le tengo noticias. Sí tengo madre y está ahí, aunque usted no lo crea. De repente a algunos todavía les da por querer acusarme con mi mamá, y lo hacen, aunque no lo crea. A mis 41, mi mamá recibe llamadas telefónicas. Le pido que hoy respete su luto, porque si no la fila se haría muy larga para que tenga que recibir quejas, parecería oficina de gobierno. Y hoy le pido que no, por favor. Pero ha sido un proceso extraño estos días, y hoy quiero empezar con algo que le pido a Dios que me deje terminar, y es antes de predicar la palabra. Quiero compartirles algo desde mi corazón, que es una carta que le hice a mi papá estos días. Y me queda claro algo: mi papá ni me escucha ni me ve ya, ni a su mujer de 43 años. Nos sirve como una catarsis quizás, pero resultaría absurdo creer a estas alturas del partido, aunque respeto a quien piense diferente, que va a estar checando desde el cielo, porque conociendo a mi papá, diría en palabras suyas: si no me cuido yo, que voy a andar cuidando otro sonso, ¿no? Mi papá está disfrutando de algo que es para nosotros aún esperanza, y para él es una certeza ya.
Por lo tanto, hace 8 días que en la iglesia donde él asistía me pareció muy atinado el comentario de quien compartía la palabra. El servicio, y este servicio no es para pedir por él, ni nosotros nos vamos a encomendar a él. De repente hemos tenido, bueno, yo en lo personal he tenido que corregir a algunos creyentes ya de años que cuando se muere andan pidiéndole al pobre difunto, no, pues ¿qué va a andar él? Déjelo disfrutar de la presencia de Dios. Él ya está más allá de... Nosotros algún día le alcanzaremos, primeramente Dios, porque esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Así que le comparto esto desde el corazón, antes de entrar de lleno a lo que es la prédica. Dice: carta a mi Padre hasta el cielo. Dice: no quiero parecer trillado, no quiero hablar de lo que no fue, ni de lo que nos faltó decir. No quiero que tu ausencia vicie mis palabras, ni hablar de un superhombre que nunca nadie es. Quiero recordarte de la manera sencilla que viviste, de la manera desapercibida que muchas veces, casi siempre te percibías, de las palabras pocas pero certeras, de las acciones que hablaban lo que con la voz no decías. Quiero recordar los pocos abrazos, el que de niño más recuerdo, cuando descubrí que en un abrazo puedes percibir que alguien puede dar todo por ti, que no necesitaba más para saber que estabas ahí, que podías estar seguro en medio. El miedo a la oscuridad y a lo desconocido se aplacaba cuando de niño te daba la mano. Descubrí que al estar juntos no había muchas palabras a veces, los silencios eran muchos, mas no eran silencios desiertos. En medio de esa falta de voces se percibía un ambiente de certeza, de saber que estabas ahí, de seguridad de que contaba contigo, y sobre todo de algo que en medio de las pocas palabras siempre mencionaste: Dios. Nos mostraste una fe sencilla, no perfecta, pero sí firme. Nos mostraste que el valor del servicio no se mide por el reconocimiento ni por los reflectores. De hecho, nunca los tuviste. Puedo decir que hasta les huiste. Me enseñaste que una escoba, un trapo y lo que nadie quiere hacer muchas veces es quizás mucho más valioso en el reino que el portar un micrófono con una mala actitud e intención. Para ti servir café, atender a alguien, y en medio de tu personalidad muchas veces confusa, sabías cómo acercarte a las personas y hacerlos sentir en confianza. Eso era servir para ti. Es cierto, no todo siempre fue miel sobre hojuelas. Hubo momentos de tensión entre nosotros, donde por la edad quizás, o por tu no querer perder el control, tuvimos choques. Mas en medio de ellos recuerdo bien que volvías a dar una y otra oportunidad. Nunca me reprochaste. Sé que en el fondo sabías todo era pasajero, y así fue. Ese tiempo pasó. ¿Cómo olvidar la única vez que conociste el mar? Tengo tan presente tu sonrisa de niño cuando veías venir las olas y sentir el agua en tus pies. ¿Cómo expresabas con gestos la sensación primeriza de sentir la arena mientras caminabas? Sin duda disfrutaste el momento y lo atesoraste. Creíste que nunca te presentaría en el mar como tú decías, pero sí lo conociste. Pocas oraciones quizás escuché de manera audible hacia nosotros, mas estoy cierto que estábamos en ellas, en tu corazón. Sé que tus oraciones y las de mi madre nos han sostenido muchas veces y nos tienen aquí. Recuerdo sorprenderte más de una vez encerrado en casa, orando en el comedor, con tu Biblia sobre la mesa, con oraciones sencillas, quizás repetitivas, pero que salían del corazón y de un estado de saber que necesitabas de Dios. Nos mostraste el saber que lo necesitábamos
y que sin Él nada somos. Es cierto. Conforme el tiempo pasa, uno entiende la razón que tenían ustedes. Valoran de manera diferente lo que hicieron por uno. Disfrutabas estar con nosotros. No lo decías, mas estabas en paz. Te agradaba comer con todos nosotros en la misma mesa, darte un espacio de sobremesa y hacer todo un ritual para servir café. Siempre metódico y ordenado, siempre con el tiempo exacto para las cosas. Me pregunto ahora, ¿qué haces allá en el cielo con el tiempo que es eterno? Sin duda te lo preguntaré algún día. Disfrutaste nuestras casas, nuestros logros, pocos o muchos. De cada uno tenías algo que te hacía estar feliz, pero también algo que te preocupaba. Tengo presentes tus mensajes de preocupación por ver a mi madre decaída o enferma, tus palabras, consejos y hasta regaños para que la honráramos y viéramos por ella, tu manera inexpresiva quizás de querer algo bueno hacia ella, la frustración de no saber expresarlo. Mas sé que la tenías presente en cada instante, aún en medio de tu silencio. Tanto ella como nosotros, estoy cierto que ocupábamos tu corazón. Mención aparte merece tu nieta. Si uno llegaba alguna tarde a tu casa, se encontraba con una escena poco creíble. Tú, en el patio jugando con muñecas, juegos de té, yendo por leche a la tienda a la hora que fuera. Pues esa niña se convirtió en una extensión de tu corazón. Era común verte viendo películas que se repetían una y otra vez. Ese ser tan pequeño sin duda te hacía doblar las manos. Es cierto, detrás de ti no hay bienes, ni dinero, ni propiedades. Te fuiste en apariencia desapercibido, así como llegaste, como viviste, como tú creíste. Mas el legado que dejas es firme, eterno e inquebrantable. Nos mostraste a Cristo como Señor y tu imagen en varias ocasiones de rodillas cuando su presencia estaba presente retumba en mi mente. Pues el hombre hosco de pocas palabras y siempre a la línea se derramaba y rendía delante de su Señor. Supimos entonces que nuestras rodillas solo se doblarían ante Él, pues era el legado que nos mostraste, era el cumplimiento de la misión que Dios te entregó desde la eternidad, era tu propósito, ahora tu destino. Me encantaría que vieras la cantidad de gente que impactaste. Ni siquiera lo puedes imaginar. Aún yo me pregunto cómo con tan pocas palabras se quede dejar huella en las personas. Sin duda, como tú decías, no es que seamos mejores. Era sin duda la gracia de Dios en ti. Por supuesto que te extraño. De repente me sorprendo a mí mismo llorando en un instante. Extraño tus mensajes cortos para preguntar cómo estaba, qué comería o los videos de chistes que saturaban mi bandeja. Esa era tu forma de decir te amo. La entendí. Sabía que en una palmada fuerte en la espalda, en una broma cargada de humor negro, estabas mostrando que nos amabas y que estabas feliz entre nosotros. Te disfrutamos y sé que también a nosotros. Sé que de momento no leerás ni escucharás esta carta. Tú estás en una realidad y vida muy diferentes. Hoy tu alma y tu espíritu están con tu Creador y tu cuerpo aún me parece increíble que sea ceniza y esté en una urna. Sin duda lo finito, lo limitado, lo corruptible y mortal de este cuerpo es absorbido por la vida de Dios soplando en nosotros. Fuiste absorbido por la vida y el resplandor de tu Creador mencionó tu nombre y dijiste presente. No hay enfermedad, ni dolor, ni malas herencias. Extrañamos tu presencia con nosotros, mas tú entraste ya a la verdadera vida, la vida de Dios en ti. Te extraño y te amo, papá. Nos volveremos a ver y a dar un abrazo ya con todo nuestro ser renovado. Estoy seguro correremos hacia el Maestro, caeremos ante su gloria mientras sustimos sus caricias y regazo. Me llevo tatuada en mi mente y corazón tu última imagen, ya sin vida.
Tu rostro irradiaba paz, tenías una sonrisa. Me pregunto tantas cosas, mas solo de una estoy cierto. Viste cara a cara a tu Señor y la plenitud llegó, el dolor huyó y esa sonrisa como testimonio en esta tierra se dibujó. Te recordaré hasta el último de mis días en esta tierra, hasta que la vida de nuestro Dios me lleve a ese lugar donde estás y disfrutas con Él. Sin duda eres afortunado. Tú ya abrazaste a tu Señor. Muchas gracias. Es algo que pues vamos a lo central, que es la predicación. Y no hay, creo que mejor forma de recordar a mi papá que haciendo el mayor privilegio al que Dios nos puede llamar, que es ministrar su palabra. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, por favor, capítulo 6, del 1 al 14. Juan capítulo 6. Del 1 al 14. Téngalo ahí apartado en su Biblia. Va a ser como nuestro texto base. Y de ahí vamos a ir desmenuzando un poquito. ¿Vale? Si ya lo tiene, me indica. Le comparte a quien no traiga Biblia, por favor. Si no, aquí al frente me parece que va a estar la cita. ¿Ok? Mi propuesta para esta mañana es disposición en manos correctas. Siempre existe una constante, una necesidad real, un desafío en la vida cristiana, en diferentes esferas. Tomaré quizás como algunos ejemplos recientes lo que hemos vivido ya durante un mes prácticamente, un poquito más, desde que mi papá estuvo internado, pero el eje central de lo que quiero compartirle es, y considero que es de parte de Dios, lanzarle un desafío que espero poder transmitirlo de manera correcta. Dice el pasaje, si ya lo tiene y si no, lo lee desde aquí enfrente. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca, ¿qué? La Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo una señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces quiero que me acompañe a hacer un poquito de recorrido en este viaje. Y está Jesús, está cerca la fiesta de la Pascua, lo cual implicaba que había más gente de lo habitual, lo están siguiendo. Estamos hablando ya del ministerio
público, por así decirlo ya, de Jesús. Y la Biblia lo menciona o lo conocemos como la alimentación de los 5,000, pero únicamente está contabilizando hombres, no está contabilizando mujeres y niños. Por lo que algunos mencionan, podía ser más de 20,000 personas las que estaban ahí. Ahora, uno diría, es una perfecta oportunidad para evangelizar, para hacer una campaña y todo. Me llama la atención porque cuando Jesús ve multitudes, casi siempre o siempre discierne la intención por la que lo están siguiendo. Y aquí pues, lo estaban siguiendo por lo que hacía con los enfermos. Y vamos a ser honestos, porque les daba de comer. Que no le digan, que no le cuenten. Seguramente entre ellos había gente con una intención correcta. ¿Me explico? Pero la mayoría iba para ver qué obtenía de Jesús. ¿En qué perspectiva estamos usted y yo en nuestra vida cristiana? Porque estuve 3 semanas, déjeme le cuento, pidiéndole a Dios que sanara a mi padre y se lo llevó. Posteándolo en grupos de oración, viendo cómo ustedes de manera amorosa respondían, y en otros grupos de oración de iglesias, hasta allá de Venezuela, con unos amigos que tenemos y demás. Pero Dios no lo sanó. Podríamos decir que Dios no nos escuchó en apariencia. Y decirle, Señor, pues ahí te ves, pues, ¿dónde estás? Y mira, lo hicimos y hasta le pedimos al pastor, porque ya ve que luego de repente tenemos la mala costumbre de, mire, pastor, a usted que está más cerca de Dios, por favor, óreme, por favor, porque pues yo como que todavía me explico. Y no pasó nada. Y aquí es donde hay una diferencia en lo que Jesús hace, porque amaba a la multitud y a la gente que lo seguía con motivos incorrectos. Pero su tiempo lo invierte con sus discípulos. Responde a algunas necesidades de la gente, por gracia y por amor. Pero su esencia, su tiempo y lo que Él es, lo invierte con sus discípulos. Porque lo que hace Jesús es, sí, se ve que hay muchos ahí, está bien, vienen para que los sane. Ahorita pongo a algunos de estos sonsos a que oren y algunos van a sanar, otros a lo mejor no, etcétera. Cuando digo sonsos me refiero a tus discípulos, no me vea feo, ¿sí? Pero dice que Jesús se sienta con los discípulos. Fíjese qué interesante, porque es como ver un estado de necesidad allá afuera y usted y yo quedarnos sentados aquí. ¿Por qué Jesús no hizo nada? ¿Por qué Jesús no fue a ver qué hacía, a ver qué compraba o algo? ¿Por qué está en ese estado de tranquilidad? ¿Por qué cuando usted y yo oramos porque sane a alguien o porque responda a nuestras necesidades de manera pronta, nunca ha sentido que Jesús como que no lleva ninguna prisa? Como que dice, espérate. De las muchas cosas que, confesándome, le desesperan a mi mujer es que mi mujer es extremadamente puntual, al grado de la impuntualidad de llegar casi 40 minutos antes, ¿no? Y yo pues aprendo a calcular el tiempo y por gracia de Dios casi siempre llegamos exactito, ¿no?
Entonces eso le estresa mucho a ella. No se lo diga, me explico, pero es una realidad. Y de repente digo, esta pobre está aprendiendo un poco de cómo de repente llega a ser Dios con algunos de nosotros, ¿no? Nosotros cuando tenemos una necesidad, queremos que Dios nos responda rápido, porque no tenemos tiempo, porque nos está carcomiendo la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Se irá a sanar? ¿No se irá a sanar? ¿Iré a tener ese trabajo? ¿No lo iré a tener? ¿Iré a tener una promoción? ¿No? ¿Iré a tener para los gastos o no? Queremos que Dios conteste así. Y Jesús se sienta. Tranquilo. Espérate. ¿Llevas prisa? Si usted quiere ver el mundo arder, no lo haga, pero si su esposa es como la mía, que se cesa de llegar tarde, voltee y pregúntele, ¿llevas prisa? Y entonces vas a ver lo que es el apocalipsis, pero antes de tiempo en esta tierra. Y de repente me imagino a Jesús así como, ¿llevas prisa? Tranquilo, relájate, espérate. Y me resulta increíble porque invierte la vida en 12. Y yo digo, les inviertes 3 años y cacho de tu vida, les has mostrado las señales, les has mostrado hasta que resucitas muertos, que sanas enfermos, has hecho milagros creativos del TD, y casi cuando estás ya por decir, estos ya se van a graduar, estos ya cursaron el instituto completito, ya hacen en el último año, están haciendo su tesis, casi cuando creemos que va a pasar eso, uno lo niega y otro lo traiciona. ¿Dónde quedaron 3 años y medio? Pero Jesús está sentado. ¿Qué significa en el contexto judío el sentarse? No es que esté descansando. Significa autoridad. Y significa una imagen de enseñar. Los maestros enseñaban a sus discípulos sentados. Y Jesús muchas veces, sin necesidad de hablar, está enseñando algo. Entonces ve la multitud, ya como que ya hace hambre. Yo no sé si ellos llevaban comida para ellos, no lo sé. Me refiero a Jesús y a los discípulos. Pero entonces viene la parte curiosa, porque versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud. La bronca está ahí, su bronca, mi bronca, está ahí. Y versículo 5 más adelante, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús preguntaba por no saber. ¿Y por qué a Felipe? ¿Por qué no a Pedro? ¿O a Jacobo? ¿O a Tomás el tocayo? Hay un libro muy bueno de John MacArthur que se llama 12 hombres comunes y corrientes, donde desmenuza la personalidad de cada discípulo. Y eso a mí me encanta porque Dios no trata a todos igual. ¿Quiénes de aquí son papás? Levanten su mano. De más de 3 hijos, o más de 2 hijos, sí, más de 1 pues. Sí, no, ya la familia pequeña vive mejor, ¿verdad? Pero sea sincero, no me conteste ahorita, pero por lo que yo escucho de mi madre cuando se pone filosófica y nos dice, mi papá no lo hacía tanto,
Eso vamos a extrañar de. Le cuento antes, yo sé identificar, y no por el hecho de moverme en lo profético, pero podía identificar en mi cumpleaños cuál era el mensaje de mi mamá y cuál era el de mi papá. Sobre todo cuando eran mensajes de SMS, que ya ves que llegaba hasta cierto límite de letras y te entraba otro y otro. Cuando eran como 5 o 6, esa era la felicitación de mi mamá, porque mi mamá prácticamente se iba a felicitarme casi desde el momento en que fui engendrado, ¿no? Y con mi papá era un felicidades, Dios te bendiga, bye. ¿Me explico? Así de expresivo. Pero volviendo al tema de los hijos, creo que sería un error creer que los 2 o 3 chamacos, y algunos ya no tanto que tenga, aprenden igual. Habemos unos más cabezones que otros, pregúntele a mi mamá, que dice que la que tiene ahí al lado es la bien portada. Moisés y yo tenemos dudas referente a eso, pero ahorita no la contradecimos. Pero ¿por qué le pregunta a Felipe? Porque Felipe es el analítico. Felipe hubiera sido un contador de hoy día, pues. Hubiera sido auditor, para que me entienda, ¿va? Saludos a los auditores. Son los que están haciendo números en la cabeza siempre. Y no pueden dormir pensando en ¿y cómo le voy a hacer? Porque el problema y esto, el otro y aquello. Y entonces fíjese, no es como que Jesús le hizo la pregunta y Felipe se tardó en hacer el cálculo y sacar cuentas y demás, sino que ya lo tenía maquinado. ¿Me explico? Ya sabía perfectamente, porque decía, híjole, conociendo a Jesús, va a querer que les demos de comer. Y probablemente fue con Judas el tesorero. Eso no viene en la Biblia, ¿sí? En la mía, que es mi versión, sí. En la de usted no, así que deme esa licencia literaria, por favor. Use su imaginación. Entonces seguramente fue con Judas, que era el tesorero. Ya ve que la Biblia dice que era el tesorero. Y le dice, oye, ¿cuánto tenemos en caja? No, pues 200 denarios. Híjole. No, pues no la libro. ¿Nunca le han llegado todos los recibos juntos a fin de mes? Que así como, si alguna vez jugó cartas cuando estaba yo, usted perdido, nomás alzaba y no voy, no. No, pues no. Sí, o sea, mi mujer tiene la bendita costumbre de que cuando me paro al baño llevo a la computadora y ya los tengo ahí, ¿no? Como si un milagro hubiera hecho que aparecieran, ¿no? En lugar de que los esconda. Felipe ya sabía. Entonces decía, no se puede. Y le dice, mira, no es mala onda, Jesús. Yo sé que tú eres bien dadivoso. Sé que te encanta compartir. Pero mira, 200 denarios de pan no van a alcanzar ni siquiera para darles de rebanadita a cada uno. Llevaba ya su plan establecido. ¿Cuántas veces a ti y a mí Jesús nos ha preguntado, oye, ¿cómo ves la necesidad? ¿Qué hacemos? Y tú y yo ya llevamos la respuesta humana en la mente. No es que esté mal. Finalmente a nosotros y a cada uno nos dotó de una personalidad, de habilidades, de dones y demás, de una esencia. Pero hay una respuesta muy limitada de Felipe. Y entonces viene la parte siguiente, que es donde quiero que nos concentremos un poquito. Porque dice que, vamos a leerlo mejor, versículo 6, pero esto decía para probarle, hablando de Felipe, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, nomás lo está cachando, ¿no? A ver qué dice ¿no? O sea, como que el sentido, si usted
me puede decir que el sentido del humor no es negro. Yo le puedo decir 2, 3 pasajes donde sí lo es. Este es uno. Porque está el pobre de Felipe pariendo chayotes, como decimos en el barrio, haciendo cuentas y viendo que no la va a hacer. Y Jesús por dentro, me lo imagino riéndose. No te apures, yo sé lo que voy a hacer, pero bueno, a ver, ¿qué tienes que decir? ¿Sí me explico? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Mire, cuando tenemos una problemática real que nos aflige, lo que menos queremos es un imprudente. La neta. Perdóneme, yo le dije que iba a ser políticamente incorrecto. Me disculpé con usted tendrá que perdonarme un poquito. ¿Me explico? Pero lo que menos necesitas son cosas que no te van a solucionar. Estoy hablando de una perspectiva humana. Aclaro. ¿Me explico? Pero es como si yo llego y les digo: oye, tengo una bronca y necesitamos $1,000,000. Tenemos una bronca y si no nos van a meter a la cárcel. Ponga el ejemplo que quiera. Y resulta que mi cuñado, el Marquito, con todo y que me cae re bien, agarra y me diga: híjole, Gabito, pues traigo 10. ¿Te sirven? ¿Sabe a dónde mandaría yo a Marquito? Aunque mi hermana me desherede, no lo puedo decir en público, pero imagíneselo. ¿Me explico? Y yo creo que usted también, porque me está diciendo: oye, tengo una bronca real. No inventes. O sea, ¿te estás burlando? Yo me puse a investigar si Andrés era mayor o menor que Pedro. Lo que descubrí, me corrigen, es que era mayor. Porque imaginándome a Pedro y la personalidad que tenía, si ha sido menor, yo creo que Andrés no se la acaba. El otro día, me acordé hablando de la poca paciencia, porque el otro día platicando con nuestro pastor, al principio me sentí elogiado y ya luego me cayó el 20, pero hablando de la paciencia, que no es uno de los atributos que más tenga yo, me dice: sí, la verdad, tienes más la paciencia del apóstol Pablo que la de Job. Yo dije: bueno, me comparó con Pablo, pero ya luego entendí el contexto y dije: creo que no es tanto un elogio, ¿verdad? Creo que es más un desafío. Cuando le conté a mi mujer, y yo bien orgulloso, soltó de esos como amén, pero que se ahogó. Como cuando está usted en el Azteca, en la porra de los Pumas y le va a la América. Así que no puede gritar porque si no los de la Ultra, así. Y yo me imagino a Andrés, a lo mejor hasta escondiéndose de Pedro para que no escuche la barbaridad que va a decir. Pero me voy más allá. Andrés finalmente conocía al maestro. Pero ese muchacho anónimo es el que tuvo la iniciativa. ¿Cómo puedes tener una iniciativa con algo tan pequeño? Perdón. Yo veo la vida de mi papá en perspectiva y como traté de plasmarlo en esta carta, en apariencia era muy insignificante. Hace 8 días que vi cómo se expresaba la gente que lo conoció de joven y demás, algunos de ustedes con sus mensajes y demás, quizás con menos tiempo de conocerlo yo,
entre mí digo, chale, si no hablabas, jefe. Ahora si hubieras hablado. Y no porque fuera mudo, parecía, pero así era. Siempre me he preguntado cómo le llegó a mi mamá, ¿no? O sea, nunca nos ha querido decir si fue caras y gestos o algo así. Pero este joven se atreve a ir. Y esa valentía y esa disposición hacen uno de los principales milagros de Jesús. Yo quiero trasladar esto no en una perspectiva de bienes. O sea, es mala china, ¿me regalas agua, por favor? Gracias. Quiero que hagamos ahí una alegoría o una metáfora. Los panes y los peces somos usted y yo. Somos muy poco, humanamente hablando, para la necesidad y los retos que hay en este mundo. Pero podemos tener dos actitudes. Yo casi me puedo imaginar que a lo mejor este muchacho era enviado con ese lunch, como decimos, con su almuerzo, a lo mejor para él y para algún hermano que llevara, o si era de buen comer, pues nomás para él, ¿no? Si hubiera sido yo, pues sí, seguramente nomás para él. Pero no ve la situación de la problemática en sí. Gracias. Sí tengo. Okay. Sino ve lo que tiene en sus manos, pero ve lo que el maestro puede hacer con eso. Tú y yo no somos mucho. Quien me diga, y perdóneme, y sienta que hay un mérito en usted o en mí para poder servir a Dios, es el principio de la debacle. Muchachos que ministran desde acá, predicadores y demás, y los que servimos en cualquier área, si tú y yo servimos, es porque no somos nada. Porque somos como esos panes y esos peces. Muy poco, humanamente hablando, para la necesidad que hay, pero suficiente para saciar y hasta que abunde en las manos correctas. Amós capítulo 7. ¿Cuáles son las excusas que ponemos usted y yo hoy día? Le voy a dar alguna lista para que usted y yo, espero que no estemos en ninguna, pero por si acaso, pues ahí puede ver. Fíjese bien. Moisés era tartamudo y aparte tenía un carácter, pregúntale a la pobre Peña. Algunos hoy día que tenemos un carácter similar, gracias a Dios ya no usamos tanto bastón y no hay peñas en todos lados porque si no, ya. Noé batallaba con el chupe, ¿no? David se le fueron los ojos con una Betsabé. Jeremías era un niño. Isaías, ese era de Alvarado, Veracruz, o de algún barrio así pesado. Era mal hablado a más no poder. Pablo era un asesino y Pedro era un inconstante.
La excusa que tú me digas para poder ponerte en las manos del maestro y que él haga contigo y conmigo lo que él quiere, pierden la validez. Y tomé este ejemplo, dice Amós capítulo 7, versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Para los que les encantan las credenciales, chale, hay que leer a Amós. No soy profeta, no soy hijo de profeta, soy hijo de un chaparrito desapercibido que no hablaba, igual que mis hermanos. Pero Dios me tomó en la miseria donde estaba, me puso aquí, y hasta el último de mis días es lo que voy a hacer. Muchos creemos que por nuestro origen somos descalificados. Nuestro pastor mismo, cuando comenta su historia, nos menciona cómo fue su historia de vida o su infancia, y lo cierto es que no son las credenciales ni el origen. Porque hay algo interesante. Amós se ganaba la vida de cierta forma. Pastoreaba, recogía higos silvestres. Y es interesante porque leyendo un poquito, aunque no me voy a meter en ese rollo, por la zona geográfica donde le toca ir, había escuelas de profetas o profetas más cercanos a la zona, comunidades proféticas, comunidades de profetas. Y Dios en su soberanía agarra a y lo lleva a profetizar, al grado que le quieren comprar su silencio. Ya después la historia. Por eso él dice, cuando llega este sacerdote a querer callarlo, dice: espérate, mira, ni soy profeta, ni soy hijo de profeta. Soy un boyero, pero el que me tomó detrás de la majada no eres tú ni el rey, es Dios. Mis hermanos, quienes lo tomó a usted y a mí de detrás de la majada para permitirnos ser luz, es Dios. No lo llamó una iglesia, no lo llamó un ministerio, no lo llamó un hombre, no lo llamó de dónde viene, lo llamó Dios. Póngase de pie. Yo quiero decir lo siguiente, que siento fuerte en mi corazón y en mi espíritu. Mientras los muchachos tocan algo, hay personas aquí que tienen el deseo de servir a Dios, pero ven su condición y son como esos pocos panes y esos pocos peces, o ven su origen y se sienten como Amós. Si alguno de ustedes de manera simbólica quiere decirle hoy a Dios que sí, que está dispuesto, le voy a pedir que venga acá, le vamos a orar. Pero le voy a decir algo: Dios le va a tomar la palabra. Para lo que nosotros hacemos,
aun y cuando humanamente seguimos sintiendo la pérdida de mi papá, llegó a mi mente un canto, ¿no? Que dice: sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios y le serviremos el resto de nuestros días, me conteste o no como quiero, sane o no como quiero, y sea cual sea mi circunstancia, porque Él es Dios. Así que yo te invito, si tienes algunas excusas, hoy sacúdalas de tu cabeza y dile a Dios que sí, porque es la mejor inversión de tu vida. Algún día llegaremos delante de su presencia y yo no quiero decirle: me dio miedo, creí que no podía, porque Él me va a decir: pues si no eras tú, era lo que yo quiero hacer contigo, quería hacer contigo. Así que no se pierda esa bendición. Si hay alguien, venga para acá, y si no, vamos a orar de manera general. Señor, te damos infinitas gracias, porque tú eres suficiente en nuestra vida. Señor, aquí hay hombres y mujeres que estamos dispuestos a servirte, sea cual sea la condición. Y hay manos, hay pies, hay corazones. Si bien entendemos, Dios, que hay muchas limitaciones y carencias de nosotros, humanamente hablando, también entendemos que es poner a disposición en las manos correctas, y las manos correctas son las tuyas, Dios. Te agradecemos porque tú puedes usarnos en medio de nuestra condición, en medio de nuestra miseria, en medio de nuestras interrogantes, en medio de nuestra humanidad, aún en medio de nuestro pecado. Tú puedes usarnos si quieres hacerlo. Gracias te damos, Dios. Sigue puliendo en nosotros lo que tienes que pulir. Sabemos que tú eres suficiente y que en tus manos hay una certeza. Señor, no somos profetas, hijos de profetas. Solo somos gente común y corriente que está detrás de un rebaño o haciendo cosas en apariencia intrascendentes. Pero tú fuiste quien nos llamó y quien nos ha de sostener hasta el último de nuestros días. Te damos infinitas gracias, Dios. Infinitas gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque en ti se cumple, Padre, la palabra que dice, Dios, que de lo necio del mundo, Padre, has escogido a tus hijos, Padre, y nos has llamado, Señor Jesús, para poder llevar ese mensaje, Dios, de esperanza, de vida, Señor, para quien lo necesita, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por esta palabra, Señor Jesús. Gracias por la convicción, Señor, que estás poniendo